Ya hablamos de carros malos, ya hablamos de trocas malas, pero hoy vamos a hablar de ideas muy malas que aplicaron los fabricantes de carros a la industria. Y es que, como ya les dije, todos los carros fallan. Y la mayoría de las veces que los carros fallan por una idea que está mal aplicada o por algo que dio un resultado inesperado. Pero a fin de cuentas, lo que es seguro es que la cagan. Número 1. El drenaje de aire acondicionado de las Aztec. Todos amamos el aire acondicionado y me atrevo a decir que si a ti no te gusta es porque no lo conoces. Pero la raza de la Aztec se aventó una cagazón monumental con el aire acondicionado. Para que entiendas este tema te tengo que contar más o menos cómo funciona, así que ahí va un resumen del aire acondicionado. Primero tenemos un compresor, el cual comprime un gas. Cuando este gas se comprime, se calienta, entonces se va por un condensador para que baje su temperatura y se enfríe. Después de esto, va a una cámara de expansión y a un secador. En el momento que el gas se expande, se enfría, es física. Entonces, cuando está frío el gas, pasa por un evaporador. El evaporador es como un radiadorcito que está pasando el gas súper frío y por aquí es por donde pasa el aire que mueve tu ventilador del aire acondicionado. Pasa el aire de la cabina o del exterior, se enfría y después te cae en la cabezota. El tema es que en el evaporador hay una pieza importante que es un drenaje, porque en el evaporador, como está muy frío y pasa el aire a temperatura ambiente, se produce condensación. Más o menos como cuando te pasa que traes los vasos rojos, le echas la cubita bien helada y se empieza a sudar todo el vaso por fuera. Igualito pasa en el condensador. Entonces todos los evaporadores tienen un drenaje que normalmente va a la parte de afuera del vehículo. Por eso cuando traes el aire acondicionado prendido, ves que del carro caen gotitas. Es por esta condensación. Entonces, ¿por qué la Aztec la cagó monumentalmente con esto? Porque los muchachos pusieron el drenaje del condensador arriba del SU o la computadora. Sí, ya sabemos que a los electrónicos no les gusta la humedad, tienden a maltratarse, tienen que estar súper bien sellados. Y en el caso del Aztec le pusieron una cosa que constantemente va a estar escurriendo humedad arriba de ella. Esto hacía que la computadora tuviera toda clase de problemas. Y todo esto porque no quisieron hacer una manguerita 15 o 20 centímetros más larga para evitar a la computadora. No fue suficiente para Pontiac hacer la Aztec horrible. La tenían que hacer que fallara. Número 2. Lo peor de Toyota. Que sí, en el video de las mejores trocas les dije que Toyota era de la mejor opción para camionetas, pero Toyota tuvo unos años muy oscuros. De hecho, ahí en el video de las mejores trocas lo mencionamos, que trates de evitar las Toyotas entre el 2004 y el 2008. También te puedes ir un poquito antes, por ahí del 2000, porque en estos tiempos Toyota tenía un problema muy grande con oxidación. Y no era cualquier parte se oxidaba, se oxidaba tantito la esquina de la carrocería o se oxidaba abajo de la puerta. No, se oxidaba tu chasis. El problema fue tan grande que Toyota tuvo que hacer un recall de 690,000 Tacomas. Todo esto porque se oxidaban en las bases de las muelles. Entonces, en poco tiempo, tú te podías quedar sin suspensión trasera. Primero, Toyota con el recall te recomendaba que pusieras unos clips o unos broches para detener las muelles, porque decían que lo que pasaba es que se desacomodaban y te podían perforar la línea de frenos, pero la verdad era pura oxidación. Al final lo que tuvieron que hacer era tomar esas camionetas, cambiarle el paquete completo de muelles y revisar que no tuviera absolutamente nada de corrosión en las bases. Por eso este es el tip. Si vas a comprar una Toyota, fíjate muy bien en el chasis y fíjate que no tenga corrosión. Ahora, trata de evitar las que vienen de climas muy fríos porque en el camino tienden a echar sal y la sal revuelta con la humedad del invierno y la nieve destruye los chasis como no tienes una idea. Número 3. La reversa más rápida de agencia. Ya les he dicho que los carros de lujo viejos te pueden poner una arrastrada, pero la Mercedes G-Wagon te podía poner una arrastrada de veras y en reversa. Y es que aunque estas trocas empezaron como los Jeeps, literal, eran un 4x4 que se diseñó para el ejército alemán. Uno de idioso las vio y dijo, yo quiero una. Así que se empezaron a mover al mercado civil. Empezaron a vender un buen de G-Wagons
Y lógicamente Mercedes ahí vio una oportunidad, sobre todo cuando empezó el boom de las SUVs. Y dijo, vamos a agarrar una G-Wagon, vamos a dársela al equipo de AMG y vamos a hacer una máquina de poner arrastradas. MG le puso un motor V8 de más de 600 caballos de fuerza que podían hacer de 0 a 100 km por hora en poco más de 5 segundos. Y aparte considera que es una troca bien pesada. Lo peligroso es que a la raza de Mercedes se le olvidó ponerle gobernador en la reversa. Así que podías hacer el 0 a 100 en poco más de 5 segundos yendo de reversa. Y sí subía hasta 100 kilómetros por hora. Y ya siendo serios, no les pasó a muchas camionetas. Fue solo en el año del 2016, le pasó a pocos números y con un simple tune lo repararon. Hicieron un recall, trajeron todas las trocas que tenían la idea que no estaban bien programadas, las reprogramaron y ya con eso se olvidaron del problema. Pero la verdad fue una cagazón monumental. Número 4. Ford, con sus más de 7.9 millones de carros vendidos, con un switch de ignición malo. A finales de los 80s y principios de los 90, Ford le puso a 7.9 millones de carros un switch de ignición en una posición que propiciaba que se recalentara. Una vez que se recalentaba, tenías dos opciones. Te fallaba y tu carro se apagaba de la nada. Eso sí te fue bien. Pero la otra es que si se recalentaba cuando ibas andando, tu carro se apagaba. Perdías dirección hidráulica, perdías la asistencia de frenos, perdías ABS y prácticamente todos los sistemas de seguridad. Entonces te sacaba un mega susto. Y ya si de a tiro no era tu día, el switch de ignición se prendía fuego. Lo malo es que Ford ya sabía de este problema. Y lo peor de todo es lo que decidieron hacer con él. Ford hizo una revisión de la pieza del switch de ignición y lo único que hizo fue reforzarlo un poquito para que estos switches de ignición libraran muy apenas arriba de la garantía. El gobierno se dio cuenta y se tuvo que meter a los trancazos y obligó a que Ford le cambiara el switch de ignición a la mayoría de los carros que lo traían. Pero ¿qué crees? De aquí a que el gobierno se puso de acuerdo con Ford, ya solo quedaba un tercio de esos carros en la carretera, todos los demás ya estaban muertos. Bonus, el filtro de gasolina del RX-7. Tú ya sabes que el RX-7 es una leyenda JDM. Para los que no sepan, JDM significa Japanese Domestic Market, no tiene nada que ver con High Performance. Y sí, la mayoría de nosotros queremos un RX-7 en nuestra vida, están preciosos, son unas maquinitas de poner arrastradas. Pero el RX-7 tiene una de las fallas de por qué los mecánicos odiamos a los ingenieros. Y esta es el filtro de gasolina. Normalmente, si tú quieres cambiar el filtro de gasolina de la mayoría de los autos, necesitas agarrar un puñado de herramienta toda manual. Necesitas levantar el carro, meterte abajo del carro y en cosa de 5 o 10 minutos tú ya tienes el filtro viejo afuera y ya le pusiste el filtro de gasolina nuevo. El tema con el RX-7 es que a alguna brillante cabecita se le ocurrió poner el filtro de gasolina entre la carrocería y la suspensión trasera. Entonces, para que tú pudieras hacer un cambio de filtro de gasolina, lo cual se debe de hacer más o menos cada 10 o 15 mil kilómetros, tenías que bajar prácticamente la suspensión trasera completa. Por eso muy poca gente se tomaba la molestia de hacerlo. Entonces, cuando compraban un RX-7 usado, era muy posible que de la nada se te tapara el sistema de combustible o que empezaras a tener otro tipo de problemas porque no tenías suficiente combustible y la raza se metió unos problemones para arreglarlos. Así que para mi gusto, este tema es una cagazón monumental. Número 1 y mi favorito de esta lista son los cables biodegradables de Mercedes-Benz. Este es el claro ejemplo de cómo una buena idea y noble, con un buen propósito, puede hacer una cagazón monumental. Porque todos podemos coincidir que no queremos contaminar ni generar residuos que no son reciclables tan fácil. Y así el gobierno alemán impuso una ley que cierto porcentaje de las piezas de un vehículo tenían que ser biodegradables. La mayoría de los fabricantes alemanes se fueron por cubreasientos biodegradables, tapetes biodegradables, esponjas biodegradables, en fin, cosas que realmente no tienen nada que ver con el funcionamiento del vehículo. Pero a Mercedes se le ocurrió hacer el recubrimiento de los cables
biodegradables, pero no calcularon bien el tiempo que se iba a tardar en biodegradarse. Entonces los cables se les destruía por completo el recubrimiento, empezaban a hacer cortocircuitos y empezaba a fallar todo el mugroso carro. Si te iba bien, no te ocasionaba un incendio, pero de que te dejaba tirado, te dejaba tirado. Dicen las malas lenguas que Mercedes ya sabía del problema y no hizo nada. Y si no hizo nada fue porque el problema era de tal magnitud que si lo hubieran tratado de arreglar haciendo ricos o cambiando sistemas eléctricos, nunca se hubieran podido recuperar de ese trancazo. Definitivamente es una de las cagazones monumentales más grandes de la industria automotriz. Si tienes alguna otra que se me haya pasado, o si te ha pasado a ti una en persona, pónmelo en los comentarios. Por mientras yo voy a ir por unas palomitas y al rato regreso a leerlos.